Comenzamos esta tertulia de jueves 13 de julio de 2023. Voy con los saludos. Hernán Bonilla, ¿cómo andás, Hernán? ¿Qué tal? Buen día, Romina. Cecilia Aguiluz, desde Salto. Cecilia, buen día. Buen día, un saludo a todos. Eleonora Navata, acá en estudios. Eleonora, buen día. Buen día, con ganas de irme para Salto a visitar a Cecilia, que el tiempo está lindo. ¿Por qué que el tiempo está lindo? A las termas igual se puede. Se puede, sí. Pero no hagamos más promesas ya así en público, porque después le venimos fallando a Cecilia. Tenemos que organizarnos. Tenemos que organizar. Esteban Valentí. Esteban, ¿cómo andás? Buen día. Bien, buen día, ¿cómo están? Vamos al primer tema. En el sistema político, ¿hay un proyecto a largo plazo o estamos permanentemente al golpe de balde, respondiendo ante las urgencias de corto plazo, las crisis, etcétera? Esteban, vos proponías esta discusión. A ver, ¿por qué? Explícala vos. Bueno, la voy a explicar y voy a dar un poco mi primera opinión. Yo creo que no es solo el sistema político, sino es el país. Lo que pasa es que en el Uruguay el sistema político tiene un peso absolutamente dominante. El Uruguay, para analizar su situación actual, no lo puede hacer a partir solo de su propia melaza, de su propio entrevero de debate, que ahora va a entrar además en los programas electorales, y vamos a creer todos que eso es una visión de futuro, cuando en realidad es una exigencia formal propagandística para llegar a las elecciones. Pero desde el punto de vista de la cabeza, los grandes momentos del Uruguay no se construyeron, ni en ningún país se construyeron a partir de una reflexión que no es una reflexión solo programática, es mucho más profunda. Yo voy a dar un ejemplo porque me parece que puede parecer negativo, pero no hay nada peor que no ver la realidad para hacer las cosas negativas. Este siglo XXI, se parece extraordinariamente al siglo XIV. Con una pequeña diferencia. El siglo XIV fue el siglo de la peste negra, nosotros tuvimos la COVID y todo lo que viene, porque no terminó. Es el siglo de la guerra de los 100 años, entre Francia y Gran Bretaña. 100 años duró. Bueno, ahora nosotros tenemos la guerra, una de las tantas guerras, porque en realidad la guerra de Ucrania, la única diferencia es que es otra guerra más en Europa. Y tercero, el cambio climático. Hay que saber que antes del siglo XIV, los cambios climáticos del siglo XIV, en las Islas Británicas se plantaba olivos y vid. Nunca más se pudo hacer. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la gran diferencia? Que detrás de ese siglo vino el Renacimiento, o en ese siglo empezó el Renacimiento. El Renacimiento fue absolutamente un momento esencial de la historia de la humanidad. Todo el proceso posterior que culmina en el Iluminismo, la Revolución Francesa, que es la más grande de las revoluciones que existió desde el punto de vista sociopolítico, ¿no? Y también desde el punto de vista económico posterior, tuvieron como base ese nuevo espíritu que hoy no existe. Hoy, ¿sabes por qué está siendo sustituido? Está siendo sustituido por la tecnología. Y eso es un peligro enorme, porque la tecnología no va a resolver el clima en el Uruguay, aunque seamos un pequeño país, o en el mundo, para analizar el futuro frente a los desafíos absolutamente abrumadores que tenemos. Abrumadores. No se trata de dar respuesta solo al equilibrio ecológico. Entonces ponemos 5 o 10 renglones en un programa y esa es nuestra respuesta al problema. No, el problema es que ¿vamos a participar de un debate y un liderazgo sobre el tema para sacudir a la humanidad? ¿Sí o no? El tema de los grandes movimientos demográficos. 100 millones de refugiados. ¿Es simplemente un problema de refugiados o es un gran problema de reordenamiento demográfico del mundo? El problema de la tecnología, ¿lo vamos a resolver simplemente con un problema de regulación internacional o requiere sobre todo una gran reacción moral, filosófica y cultural del mundo? Y esos temas casi no se están discutiendo. Se discuten en algunos nichos académicos. Y yo lo que quería plantear es que nosotros estamos tan sumergidos en debates de cosas barrosas y complejas, donde además nos cruzamos acusaciones, que el problema de fondo, ¿qué es?
¿El Uruguay tuvo algún momento en su época de gloria algo parecido a esto? Lo tuvo. No fue solo un espíritu político, institucional, el colegiado frente a la presidencia, fue otra cosa, que en realidad empezó en una época de dictadura. Empezó con Varela, en 1870. Si ustedes comparan cualquier reforma educativa de América Latina, empezando por la Argentina de Sarmiento, ¿no?, que era un atrasado en todo sentido, con Varela y su sentido democrático y su sentido iluminista de la educación, y a partir de eso todo el proceso del vallismo, el proceso, muchos procesos, hasta de las guerras civiles y su contenido en el Uruguay, se van a dar cuenta que el Uruguay, que después entró en decadencia, fue un país chiquito, mucho menos poblado, chiquito de territorio no, pero chiquito al lado de los dos grandes, y que tuvo que sobrevivir en base a eso. Y hoy por hoy el debate tendría que ser ese. ¿Qué nos falta para mirar el futuro con audacia y con capacidad de cambiar? ¿Cómo ven este planteo, Esteban? A ver. Bueno, dale, Leonora. Vos sabés que parece que hace eco, pero no sé. A ver, Cecilia, ¿seguís escuchando eco? Ahora no, ahora ya no. Bueno. Gracias. Yo creo que sí, coincido en el diagnóstico en varias cosas con Esteban. Me parece que sí, que somos un país como cortoplacista, o que tratamos de resolver cuestiones de corto plazo, o tratamos en general de resolver. Y cuando se habla de resolver es porque hubo un problema que se planteó y ya resolviste. Y en algunas cosas aparece como ideas de proyección, pero no terminan concretándose. A mí me parece que a nivel público tenemos cuestiones vinculadas a la gobernanza que nos hacen funcionar de la manera que funcionamos. Nosotros tenemos muchísimos temas con la gobernanza y con lo que esa forma que nosotros pusimos de ejecutar la normativa vigente hace que se retrasen cosas, que se superpongan tareas, que muchas veces no se coordine, pero tampoco estamos seteados para tener instancias u organismos de coordinación o institucionalidad de coordinación. Para una misma política, el otro día escuchaba una nota que hacía Emiliano sobre un proyecto de primera infancia donde se hablaba de la duplicación de funciones y la cantidad de organismos del Estado que colaboran o tienen su quehacer para las políticas de primera infancia. Entonces, que se necesitaba coordinar a todas esas instituciones e institucionalidades. Bien, estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿creemos que puede ser posible esa coordinación? ¿Realmente vamos a seguir apostando por coordinación interinstitucional cuando no sabemos si funciona del todo? Yo no sé si no tenemos que pensar en golpear la mesa y decir, no, esto así no funciona, tenemos que crear institucionalidad nueva, no otra más, suprimir otras que están. Y nosotros tenemos como vacas sagradas algunas cosas que no las podemos tocar y que a lo mejor en su momento funcionaron y era lo que se necesitaba, pero hoy tal vez se necesita otra cosa. Entonces, si yo tengo que cerrar... Va sumando. Si yo tengo que cerrar el INAU y tengo que cerrar el CAIF, pero creo una institucionalidad que incluye lo que hace el INAU, incluye lo que hacen los CAIF, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos tocar las vacas sagradas? Que no quiere decir que eso no haya funcionado. No, funcionó cuando tenía que funcionar, en el momento que tenía que funcionar. Ahora se necesita otra cosa. Y bueno, creo que tenemos que empezar, puse esto como ejemplo y no quiero que nadie se ofenda o crea o diga que yo estoy pensando que hay que cerrar el INAU. No, nada que ver, nada que ver. Se entiende tú. Lo que quiero decir es, cosas que hasta te digo, el día de hoy funcionan, capaz que hay que repensarlas porque para el futuro tienen que funcionar diferente. Puse este ejemplo también porque era reciente y todo lo demás. Pero ya que mencionás lo de la gobernanza y juntando con lo que dice Esteban, por ejemplo, con el diseño que tenemos, ¿qué estímulo hay, incluso en el sistema político, para hacer algo a 20, 30 años? Que no se va a ver hasta... ¿No? También eso habla de la calidad de nuestros políticos, de lo que nos proponen y de lo que creen, por lo que creen que nosotros los votamos, que también en general nosotros los votamos si nos va bien, si nos va mal, si comemos todos los días, si no comemos todos los días,
Bueno, no miramos tampoco a 20, miramos 30 mucho años. a 20, 30 años. Pero tenemos que trabajar en la cultura de la gestión. No hay trabajo en la cultura de la gestión. Y cuando vos estás en un lugar y se vienen cuestiones, bueno, vamos a proyectar esto, y decís, bueno, ¿qué estamos haciendo proyectando esto? Y sí, tenemos que empezar a trabajar en la cultura de la gestión y de la gestión futura, y eso se tiene que enseñar, porque nosotros venimos educados en todos los niveles, en el nivel primario, en enseñanza media, en secundaria, en la universidad, venimos educados y con una estructura, con un marco, que a lo mejor nos está trancando para pensar esto. O sea, esto también es un trabajo de largo plazo. Empezar a construir nuestra estructura de funcionamiento en ese sentido. ¿Qué previsiones tenemos que hacer? Y sí, el futuro tenemos que tener un ojo puesto en las cuestiones ambientales, por supuesto, porque hay un montón de cambios significativos a nivel de la vida cotidiana, que los ves en la naturaleza, que tienen que ver con eso. Tenemos que pensar seriamente en el futuro del trabajo, de qué vamos a trabajar las personas en el futuro. Claramente de muchísimas cosas en las que hoy trabajamos no vamos a trabajar más, y eso me preocupa. ¿Cómo vamos a hacer para poder comer, vivir, alimentarnos, pagar nuestro techo? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Porque no sabemos en qué vamos a trabajar. Y el tema del ocio. ¿Vamos a tener más tiempo libre? Dependiendo de cómo sea ese trabajo, ¿qué vamos a hacer en ese tiempo libre? ¿Cuándo se empezarán a pensar las industrias culturales como industrias de verdad, con un peso real cuando se habla de productividad? Entonces me parece que son los temas que a mí me gustaría pensar hacia el futuro, como para generar esos marcos estructurales y ahí adentro hacer cosas. Y por otro lado, y esta es la última cortita que digo, nuestro sistema político y nuestros políticos haciendo leyes, creyendo que con leyes van a solucionar problemas de gestión. No, señores, las leyes no solucionan problemas de gestión. Hernán, Cecilia, a ver cómo se paran en este debate hacia mediano y largo plazo. Dale, Cecilia. Yo considero que este tema que se planteó hoy, que lo planteó Esteban, es uno de los temas centrales que tienen que ver con lo que debemos pensar y reflexionar. No solamente pensando como individuos, como ciudadanos que a veces no cumplimos ningún rol público, sino por el contrario como parte de una sociedad, incluyéndonos a todos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque a veces cuando se plantean estas cuestiones hablamos solo de los políticos como que fueran una raza diferente, y en realidad a quienes gobiernan los ponemos nosotros, ¿no? Los ponemos cada vez que vamos y cada vez que votamos. Por eso somos también responsables a veces de lo que en definitiva nuestros representantes terminan haciendo. Quiero hacer una separación de análisis de esto, y para mí tiene que ver con separar, por un lado, lo urgente y por un lado, lo importante. Creo que últimamente, con esta cuestión también de la dinámica de nuestras vidas, estamos todos muy preocupados por lo urgente. Y por eso creo que esto que planteaba Valenti, decir sobre qué discutimos, y a veces terminamos haciendo discusiones sobre temas que no son importantes, tiene que ver porque estamos todos pensando en lo urgente, estamos todos pensando en lo que surge hoy, y seguramente la semana que viene ni siquiera va a ser un tema. Por ejemplo, muchas veces se discute todo un día sobre un escándalo, ¿no? Que tenga que ver con la política, con la corrupción, con lo que sea. Bueno, dentro de una semana capaz nadie se acuerda ni quiénes eran los protagonistas de ese escándalo. Y de alguna forma hemos ido banalizando eso, y nos hemos sentido como parte de una rutina de que ¿qué tema hay hoy? Y ese tema no es el mismo que vamos a estar tratando mañana. Y todos somos un poco parte. Los que escuchamos, los que participamos de una u otra forma, el sistema político ni que hablar, pero también creo que va de la mano esto de lo urgente con lo importante, que seguramente no tienen nada que ver. Quizás el problema importante, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del agua, ¿no? El agua, una política de agua en nuestro país es tremendamente importante. Hoy es un tema urgente, entonces se está planteando con esa inmediatez y con esa urgencia, pero mañana cuando se solucione esta urgencia
¿realmente vamos a estar pensando todos en una política de agua? ¿Realmente vamos a estar exigiéndole al sistema político que nuestro país tenga una política de agua? Y ahí creo que se hace la diferencia también entre lo electoral y lo político. Lo electoral es cómo me enfoco para la elección que viene, de qué tengo que hablar, de esto, porque es lo que le interesa a la gente. Lo que le interesa a la gente es lo que en definitiva me da votos, ¿no? Y no termino hablando de lo importante, que seguramente tenga que ver con la infancia, con la pobreza, con la política de agua, con el medio ambiente, con la política económica. Voy a otro ejemplo, ¿no? Estaba el del agua, pero la política económica. Todo el mundo está preocupado por lo que pasa en la zona de frontera con Argentina. Pero en realidad, en nuestro país no se ha tomado nunca el tema de fondo para resolverlo, para buscar políticas reales que tengan que ver con un regionalismo, porque el Ministerio de Economía y Finanzas sigue sin entender que este país tiene varias regiones que son diferentes y que tiene que aplicar cuestiones diferentes. Se ha planteado si hacer o no el Consejo de Economía Nacional, que es un órgano que está dispuesto en la Constitución. Bueno, ni se discute eso. Entonces vamos a esperar que todo el mundo se funda en la frontera para ver cómo seguimos poniendo parches y no se busca una solución de fondo. Entonces yo ato las dos cosas. La diferencia que hay entre lo urgente y lo importante, y la diferencia que hay entre lo electoral y lo político. Hernán, tus primeros comentarios. Bien, el tema es muy amplio, ¿no? Y los contertulios lo han abordado por distintos, de distintas miradas. Yo creo que en el debate público, nuestro país, desde los partidos, y creo que también desde fuera de los partidos, podemos encontrar esbozos de proyectos de país, ¿no? Creo que hay visiones distintas de cómo nos imaginamos el Uruguay que queremos, llamémosle así, ¿no? O qué tendríamos que hacer para ser un país más próspero, más desarrollado. Bueno, cada uno puede tener ahí también hay algunas pequeñas variantes sobre cuál es ese país al que queremos llegar, puede haber. Pero creo que lo sustancial tiene que ver con la mejora de la calidad de vida de los uruguayos, ¿no? Que le podemos llamar de distintas formas, pero creo que ese es el objetivo. Yo lo que sí no creo que sea bueno es el tema de los modelos de país, ¿no? A mí me da una cosa muy cuadriculada de decir el modelo que hay que aplicar o el modelo que hay que llegar o los sectores que se va a privilegiar son estos y apuntamos o ponemos las baterías ahí. Porque me da que es una cosa planificada que a la que le pasa por arriba la realidad después. Muchas veces por dónde viene el desarrollo de un país no lo vemos venir y surge desde lugares que no necesariamente nos lo esperamos. También puede surgir de las políticas públicas, no es incompatible, pero en la medida en que se puede apostar, por ejemplo, a el desarrollo del sector forestal, como se apostó en su momento, yo creo que con éxito, pero hoy tenemos una revolución silenciosa de los servicios no tradicionales que en buena medida es producto de el orden espontáneo, llamémosle, ¿no? No hay una mano planificadora detrás de eso, más allá de algunos incentivos que tienen algunos de los sectores que están en esa revolución silenciosa que hoy ha superado al turismo, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que ser cauto con esta cosa de los modelos de país en la medida en que encorseten cuál es el proyecto de desarrollo, llamémosle, que puede tener Uruguay. Después hay algo que a mí tampoco en general, acá sigo siendo un poco a contrapelo, pero estas cosas de reuniones o cónclaves o congresos para definir proyecto de país y ponernos todos de acuerdo y generar políticas de Estado, en general no ocurre, ¿no? Ha ocurrido con algunos temas bastante específicos, pero yo no creo que sea muy factible. No estoy convencido de que sea muy bueno tampoco, ¿no? En general, en lo que todos nos ponemos de acuerdo, son cosas o bastante obvias o intrascendentes. Me parece difícil llegar a los grandes consensos de las políticas nacionales en los temas realmente importantes, porque ahí vamos a tener distintas visiones de cómo
es que logramos la mejor inserción internacional del país, cómo la mejor forma que funcione la educación. Es difícil eso, alcanzar consensos, y no necesariamente es necesario ni bueno alcanzar esos consensos. Los consensos tienen mejor prensa de la que se merecen para mí. Y después, sí creo que cuando uno mira cómo ha avanzado Uruguay en muchos de estos temas, ha sido por las reformas que han hecho los gobiernos de turno, muchas veces con la oposición de buena parte del resto del sistema político. Pero luego esas reformas van quedando, y de esa forma es que hemos ido construyendo el país, ¿no? Mucha gente se opuso en su momento a la ley forestal o la ley de zona franca, o después a la ley de puerto, o a la desmonopolización de los seguros, o a la reforma de la seguridad social del 96, o luego a el sistema de salud en los gobiernos del Frente Amplio. Pero nombro ejemplos de distintos gobiernos, pero de cosas que después van quedando y que van construyendo el país que tenemos hoy. Sin perjuicio de que algunas de estas cosas a mí me parecen buenas y otras no tan buenas, pero creo que es la forma realista en que hemos ido construyendo algo que en las últimas décadas al Uruguay no le ha ido tan mal con eso. Y después un apunte que no me resisto a realizar con respecto a lo que señalaba Esteban de la época de gloria de Uruguay. La época de gloria de Uruguay es anterior a esa que decía Esteban, ¿no? El país de mitad del siglo XX, el país de la Suiza de América y las vacas gordas, era un país que ya venía retrocediendo en la comparación internacional. El país, el Uruguay rico, el Uruguay que tenía un ingreso por habitante de país de primer mundo, el único momento en la historia que tuvimos un ingreso por habitante de país de primer mundo fue hacia 1870. Luego empiezan las leyes proteccionistas, el crecimiento del Estado, las empresas públicas, la burocracia, las trabas al desarrollo del sector privado. Pero ahí coinciden, vos decís, Esteban, que era esa fecha que estabas manejando. Cuando comenzó, pero alcanzó su ápice desde el punto de vista económico en la época de los años 20. No, en los años 20 ya habíamos retrocedido. El momento que Uruguay fue rico fue hacia 1870. El mejor momento de la historia económica de Uruguay, en términos de cuando tuvimos el mismo ingreso por habitante de país del primer mundo, fue eso. Después, ya hacia fin del siglo XIX, empezamos a involucionar, y a lo largo del siglo XX seguimos involucionando, ¿no? Entonces también creo que es un buen ejercicio ese de ver qué hicimos en el pasado y cuándo nos fue bien y cuándo nos fue mal, pero creo que el país exitoso fue el país liberal del siglo XIX, no el país dirigista del siglo XX, ¿no? Bueno. Antes yo ahí tengo un reparo, ¿no? Que, o sea, cuando hubo mejor ingreso per cápita o cuando fuimos más ricos, no significa que el país estuviera mejor. Coincido plenamente con lo que decís, Cecilia. Exactamente. Entonces me parece que la idea es plantear cuáles son los temas importantes para adelante, porque además las realidades y las circunstancias son diferentes. Y nos ha tocado vivir en esta época, así que en esta época es donde tenemos que ver para adelante. Estaba mirando los mensajes de los oyentes, hay muchos hablando de esos temas que hay que incorporar. Dice Marcos, ¿alguien ha pensado en la felicidad de las personas? Claro. Tenemos un alto índice de depresión y suicidio, recuerda. Y cómo habría que hacer énfasis en eso, ¿no? Pero además, iba a leer antes el mensaje de Marcos que hablaba y jugaba con la mesa de filósofos que tuvimos ayer, aquí en Perspectiva. Dice, los partidos políticos deben tener varios filósofos en su estructura, dice él. ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué personas vamos a promover? ¿Qué entorno queremos, ambiental y familiar? Entonces, una vez definido o corregido el rumbo, definir los programas y las políticas a aplicar. Después, Agustín dice, bueno, difícil tener una visión o proyecto a largo plazo cuando estamos cada vez más condicionados por el consumo y las satisfacciones rápidas. Las plataformas y servicios que usamos todos los días han disminuido nuestra tolerancia a la frustración y nuestra capacidad de atención. A eso se le suma que en los últimos 20 años nos hemos permitido perder derechos a cambio de conveniencia. Basta leer los términos y las condiciones de cualquier servicio gratuito. En fin, dice, mientras sigamos así, la improvisación va a ser la única forma de trabajar que encontremos. Tengo más mensajes, pero los escucho con cositas cortas que les hayan quedado porque las primeras intervenciones fueron largas. Yo parto de un criterio.
que este tema lo vengo analizando hace bastante tiempo, vengo escribiendo. Es un tema en debate, porque basta pensar que el Partido Nacional ganó el premio de una obra sobre Gramsci, para darse cuenta que es un tema en debate y que va más allá simplemente de los programas de los partidos. Tiene que ver con los grandes temas de las construcciones intelectuales, de las construcciones culturales de un país y del mundo. Vamos a entender, este no es un problema solo del Uruguay. La crisis de los modelos es general. El liberalismo, Trump es liberal, fue liberal y es liberal. ¿Quieren que le haga la lista de gobiernos europeos que de liberal no tienen nada? La socialdemocracia y el estado de bienestar, ¿está en crisis o no está en crisis? Pierde elección tras elección. No hablo ya del estatismo absoluto que ni siquiera los chinos o los vietnamitas se lo tragan, porque ha fracasado estrepitosamente y ya no, es decir, para tomar la esencia del tema más crítico. Entonces, el problema es que, como se vienen las elecciones, sería muy malo que tuviéramos un recrudecimiento del debate más pobre, más rampante, más a nivel de lo cotidiano, y perdiéramos la oportunidad de discutir los problemas que tiene la gente, porque la gente puede no vivir de filosofía y necesita que se discuta de la seguridad, del salario, de esos problemas. Está claro. Te voy a traer a pelear con la mesa de filósofos. Claro, lo van a hacer y no es inevitable, es parte fundamental, pero si no le agregamos la otra parte, que es la mirada, que no es solo de futuro. ¿Cuál es el otro cambio junto con el hecho de que no tenemos, es decir, que la reacción frente al siglo XIV fue Rafaello, fue Miguel Ángel, fue Leonardo da Vinci, ¿no? Vamos a entendernos. Pero ¿cuál es la gran diferencia, la otra gran diferencia? El tiempo. No tenemos el mismo. Para mí la gran diferencia es que no tenemos, o no sé si vamos a tener, es Miguel Ángel. No los tenemos, absolutamente. Ni siquiera tenemos a Maquiavelo. Entonces, ¿qué pasa? Pero la otra gran diferencia es que los tiempos cambiaron. Llevó 2 siglos el iluminismo, y llevó 2 siglos. Pero cambió la historia de la humanidad para siempre. Acá, ¿tenemos 2 siglos? No tenemos 2 siglos. No tenemos ni décadas. Entonces, cuando uno dice miramos para adelante, el gran problema es la presión, la compresión que estamos teniendo entre los problemas urgentes, los problemas importantes, como bien decía Cecilia, que a veces se tocan con los problemas urgentes, pero a veces tienen también una dimensión diferente, y el tiempo que cada vez es menor. Urgidos además por otra cosa que nos pincha todos los días en el trasero, la tecnología, que es una gran oportunidad y un gran peligro. Sí, no, una cosa con respecto a algo que dijo Hernán, que con lo que estoy de acuerdo con una cosa, estoy en desacuerdo con otra. Sí estoy de acuerdo que hay iniciativas que funcionan en el país y después viene que implementa un gobierno A y después viene un gobierno B, pero esa iniciativa funcionó, entonces se sigue adelante y se incrementan sus posibilidades, se incrementan los recursos y se avanza en esa línea, y eso termina constituyéndose como de facto en una política de Estado en alguna materia, y a mí me parece que eso está bien y habla de responsabilidad del funcionario o del político, del dirigente, el jerarca en cuestión, que toma como bueno algo que ya estaba y lo mejora más todavía, y es una forma práctica de que las cosas funcionen, y creo que en algunas materias así pasa, y me parece bien. O sea, en la práctica está bien, es así. A veces hay que ser muy pragmático en algunas cosas. Yo me considero cada vez menos utópica y más pragmática. Por lo tanto, esa forma me parece correcta. Y con respecto a lo otro, coincido con el oyente, no sé si llamarle grado de felicidad o no sé si esas palabras se adecúan a mi forma de ser y de pensar. Eco decía que el que se considera feliz le falta un tornillo. Claro, bueno, pero
pero sí también en línea de lo que decía Cecilia. O sea, comparar el grado de riqueza o de PBI per cápita nos hace que estemos más evolucionados o menos evolucionados. O sea, ese dato, ¿qué nos aporta? Si tenemos el mayor PBI per cápita o tenemos índices de PBI per cápita de los países del primer mundo, pero tenemos servicios del cuarto mundo, tenemos desigualdad del cuarto mundo y ese dinero no le llega a todas las personas y tenemos un 33% de niños pobres como tenemos en este país, bueno, no sé hasta dónde te cambio tener ingresos o PBI per cápita del primer mundo. Capaz que prefiero otra cosa. No sé. Hernán, Cecilia, a ver, Hernán, ¿qué querías comentar? Si tuviéramos un ingreso por habitante del país de primer mundo, no tendríamos el porcentaje de niños pobres que tenemos, ¿no? Y muchos de los indicadores sociales que todos nos gustaría que en Uruguay estuvieran mejor, estaría mucho mejor si tuviéramos un ingreso por habitante de país de primer mundo. Tendríamos mucho más recursos volcados en la educación, en la salud, en políticas sociales, en todo eso, tanto desde el Estado como del sector privado, si fuéramos mucho más ricos. Entonces, no es una discusión meramente materialista, no hay solo mira el PBI per cápita que tiene Uruguay. Es que no hay mejor predictor de la calidad de vida de las personas en un país y en particular de las personas más vulnerables de un país que cuál es su ingreso por habitante. Eso no quiere decir que los países del mundo no tengan problemas y que no haya, siempre va a haber problemas, pero claramente yo prefiero tener los problemas de un país del primer mundo que de un país del tercer mundo. Y eso solo se logra con un crecimiento económico mucho más potente que Uruguay ha tenido en las últimas décadas, porque con la tasa de crecimiento que tiene Uruguay no vamos a ser un país desarrollado en el mediano plazo. Entonces, yo creo que es la base de lo demás. No digo que con eso se arreglen todos los problemas, pero sí que sin eso no vamos a arreglar los demás problemas. Yo creo que nosotros todos tenemos en esta época que queda acá las elecciones y en las elecciones inclusive una responsabilidad que nos podemos poner al hombro, ¿no? Y es exigir que los debates sean sobre temas importantes, porque si no y nos ponemos a ver las últimas campañas, ¿no? Incluso las campañas nacionales y también las campañas departamentales. Cuando uno ¿Vos viste los avisos de la campaña de los argentinos? Vi poco. Yo lo que no quiero es eso. Claro, mire los avisos de la campaña de los argentinos con la situación que tiene Argentina. Mírenlos ahora. Exacto, Esteban, es que yo creo que vas al punto con eso y creo que también es una parte de la exigencia que nosotros tenemos que tener. Si uno recuerda, yo en la última campaña no participé, la miré de afuera, en las anteriores también. Ya en la anterior sentía como que nadie quería hablar de cosas importantes, todo el mundo estaba hablando de lo que pasaba hoy y ya mañana se olvidaba. Y en la última campaña que la vi súper de afuera, que me parece que es la visión que tiene la mayoría de la gente que no hace militancia, me pareció tan pobre, tan triste, que era solamente para hacer una recolección de votos y no tenía ninguna sustancia o tenía muy poca sustancia. Y eso es una tristeza como ciudadano, porque en realidad terminás yendo a votar. Había gente que votaba porque uno era más lindo que el otro, había gente porque le había gustado como ganaban un debate donde no se habían hablado temas trascendentales, sino que se habían minucias, temas absolutamente secundarios. Y bueno, y ahora cuando tú agregás, Esteban, el tema del ejemplo de Argentina, bueno, justamente creo que es parte de todos exigir de los que militan, de los que no militan, del ciudadano común también, de los medios y de los periodistas, que el debate sea sobre los temas de fondo y lo que se va a definir cuando llegue quien llegue, tenga que tomar las riendas de un gobierno.